es precisamente ante Jesús sacramentado donde se ganan las victorias. Fue una persona que tenía buen rato de estar sufriendo el tormento del mal y del maligno, y se le daba la orden en el nombre de Jesús, que salían los demonios y no daban señales de liberación. ¿Qué hay, devotos? Bienvenidos a esta nueva sección de podcast donde tenemos un invitado muy especial, el Padre Jesús Ceja, que nos acompaña de aquí de Guadalajara, un sacerdote exorcista muy entregado a nuestra madre, un gran ejemplo para muchos sacerdotes y para nosotros los laicos. Padre. Juan Pablo, gracias por invitarme y también por compartir con nuestros hermanos, con todo el mundo, las grandezas de Dios, porque Dios es el que hace la obra. Desde luego, nosotros somos simplemente los obreros de la viña del Señor. Y estamos ahí dispuestos, así lo esperamos, para responderle a la llamada de Dios, como lo hicimos en un tiempo cuando inició nuestro ministerio, el ministerio sacerdotal, que fue precisamente en mi caso, como es lo que nos ocupa, ese testimonio, pues el ver la presencia de Dios, la huella de Dios a través de mi vida hasta el día de hoy. Qué bonito, Padre, sí. Qué bonito. Y pues, Padre, le quería hacer unas preguntitas, ya que nos está acompañando aquí, que nuestros queridos acompañantes y yo personalmente tengo ganas de conocer de ti. Primero que nada, Padre, pues quería saber cómo fue tu primer encuentro con Dios. Al inicio de ese encuentro, un encuentro pues muy lleno de gracia, desde luego, porque es la gracia de Dios. A la edad de 18 años, trabajaba yo en el pueblo de Cotija de La Paz, Michoacán, que es mi tierra natal, y ahí en ese pueblo trabajaba en la carpintería. Aprendí a hacer... Como nuestro Señor, Padre, la carpintería. Aprendí a hacer muebles, y estaba ahí en esa vida ordinaria del pueblo. Se celebraban por ese tiempo una misión. La misión era con motivo de que estaba a punto de realizarse el centenario, los 100 años, de la consagración de la parroquia, del templo. Entonces, el señor cura, que en ese momento se encontraba, don Rafael Aviña Magaña, pidió a unas religiosas de las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, fundadas por el padre Félix de Jesús Ruller, Félix de Jesús, de las Obras de la Cruz. El fundador de las obras. De las Obras de la Cruz, y llegaron al pueblo, a Cotija, para hacer una misión. Y ahí en el grupo de jóvenes, la religiosa habló de la grandeza, pues, de la misión, de la importancia para la iglesia de llevar el mensaje, el evangelio. Me empezaba a cuestionar un poco, y fue ahí el primer encuentro, cuando yo dije, bueno, pues mi vida era una vida ordinaria, pero ¿a qué me lleva esta vida? Pues no la encontraba, y encontraba esos vacíos que se sienten siempre cuando Dios irrumpe con su llamado. Entonces dije, bueno, pues sí, puedo hacer un patrimonio, una familia. Tenía el taller con muy buenos ingresos porque ya surtía de muebles en Zamora, en Zaguayo. Pues muy exitoso también en los negocios, Padre. Tenía mis clientes, tenía mi taller, pero inclusive tenía también una amistad con una muchacha en plan de noviazgo, pero ya no me llenaba. Siempre me quedaban muy en el fondo unas palabras del Evangelio que decían: la mies es mucha, los trabajadores pocos. Mis padres, yo soy hijo único de papás que eran ya grandes. Ya. Mi padre se casó a los 60 años. A los 60. Así que ya era grande. Mi mamá tenía 35 años. Me recuerda mucho, Padre, a San Joaquín y a los padres de la Virgen. Sí. ¿Verdad? Que fueron de grande edad, que tuvieron a... Edad, sí, así es. Entonces, cuando yo inicié con mi deseo de ingresar al seminario, tenía algunos agravantes. Algunos de ellos, primero, era la situación familiar. Mis padres no eran de muchos recursos económicos, y para ingresar al seminario tenía que haberlos dejado desprovistos de los recursos para su sustento. Yo era el que les ayudaba. Mi padre ya estaba enfermo, y entonces entrar al seminario y dejarlos era abandonarse a la providencia de Dios para ellos, ¿no? Entonces era muy importante pues ver también los recursos que había, pero sin embargo que no fuera esto el motivo de frenar mi propósito. Claro. Otro de ellos era un poco más grave, y era la cuestión de la salud,
Cuando yo era niño, a la edad de 8 años, 7, 8 años, enfermaba mucho de las amígdalas, se me dañó mi organismo de tal manera que para ese momento ya me habían diagnosticado por fiebres continuas la fiebre reumática. Pero a la vez, subiendo una pendiente, yo subía con mucha dificultad, con ¿Hacía dolor, ejercicio, padre? dolor en el ¿Ejercicio pecho. o camino a un destino? Camino a un destino, cuando era en subida, era un dolor en el pecho. Entonces me hicieron un estudio allá en Zamora, donde era el lugar pues, donde había aparatos suficientes, con un cardiólogo, y el diagnóstico fue que 2 arterias se habían dañado justamente por el problema de las amígdalas del niño. Entonces se dañaron, de tal manera estaban tan dañadas que el médico opinó que era necesaria una operación de corazón abierto para cambiarme esas arterias. ¿Y a qué Ya edad, no padre? servía. ¿A qué edad? A los 18 A años. los 18 años le habían hecho una operación de corazón abierto. No me hicieron nada. No. Nada, absolutamente. El detalle es que una operación así era altamente costosa. Entonces voy hacia la imagen de Nuestra Madre Santísima, que se venera mucho en Cotija, que es la madre de Nuestra Señora de San Juan del Barrio, una pequeñita imagen que se venera ahí. Caminaba desde el pueblo hasta el lugar, caminando como casi una hora, a pie, con mucha fatiga, dificultades, llegaba a los pies de la Virgen, y le empecé a pedir a Nuestra Madre, le dije, Madre, si yo he de ser sacerdote, pon los medios para que yo pueda sanar de esta enfermedad, porque no tengo el recurso económico para una cirugía. Qué bárbaro, padre. Entonces le dije, cuando yo sea ordenado sacerdote, daré mi testimonio, ¿verdad? Porque el doctor me había dicho que por este problema que me había encontrado, mi vida, si no se hubiese hecho una cirugía para un cambio de arterias, era de 1 año máximo de vida. Ya, lógico, cuando yo me ordené sacerdote, que fui a mi cantamisa, por cierto, mi ordenación sacerdotal fue el día 27 de mayo del año de 1984. 27 de mayo. Del 84, ¿verdad? Yo tengo 41 años de ordenado sacerdote. Qué bendición, padre. Y al día de mi cantamisa, que fue un 6 de junio, siguiente a mi cantamisa, ahí en el pueblo de Cotija, di mi testimonio ante la gente, en la celebración, de cómo había nacido mi vocación a los pies de la Virgen. Desde luego siempre le mantengo una gratitud y espero con la gracia de Dios mantener esa gratitud hasta el final. Y yo le dije a Nuestra Madre, soy todo tuyo y tuyo para siempre. Así, cuando me ordené, el recuerdo de mi ordenación fue eso, todo de María, etc. Qué mayor gratitud, padre, que contar tu testimonio, ¿no? Y saber que Nuestra Madre ha estado tan presente en tu vida, padre. Y Sí. comparte su amor de una manera tan bonita, padre, que bueno, me encantaría que los demás y las personas que nos están viendo alguna vez tengan la oportunidad de vivir una de tus santas, las misas que ofreces, padre, Sí. que son muy bonitas, de las homilías también, las que dices, y las oraciones que a veces también promueves en tu canal, que son bastante bonitas, que ayudan muchísimo a elevar el alma. Yo en esas circunstancias de mi estado de salud y todo esto, iba maquinando, tratando de buscar la forma de ingresar al seminario. A pesar de lo que yo había sido diagnosticado en la enfermedad, a pesar de las precariedades de la vida de mis padres, la religiosa al final de la misión me prometió mandar un sacerdote promotor vocacional. Llegó el sacerdote, que era un promotor vocacional de los misioneros del Espíritu Santo. Misionero del Espíritu Santo. No, pues por eso quieres tanto a Conchita, padre. Cuando aquel padre escuchó mi historia de la familia, me dijo, no puedes ingresar al seminario, a la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo, porque ahí como religioso vas a vivir en comunidad y vas a estar alejado de tus padres, tienes que estar al pendiente de ellos porque ya son grandes. Sí, claro. Dice, yo te sugiero que mejor esperes, si Dios pondrá los medios, si vas a estar llamado para sacerdote, pues habrá otro El medio. Señor se va a encargar. Y un día voy con el párroco, mi señor cura del pueblo, y le digo al señor cura mi deseo de ingresar al seminario. Y el señor cura, que sabía un poco mi historial, se queda mirándome y me dice, no, que vas a hacer el seminario. Como diciendo, ahí no es un hospital, ¿verdad? Además, dice, el seminario de Zamora es un seminario donde a este momento
de tu vida deberías haber terminado la preparatoria. Ni siquiera tenía la secundaria, solo había cruzado hasta hasta primaria. Qué bárbaro, padre. Entonces ya dice, no vas a poder entrar por esas circunstancias. Así quedó. Entonces yo le comento a mis padres, a mi mamá concretamente, que solía viajar en autobús de Cotija a Zamora. Ya. Y un día, viajando de Cotija a Zamora, paró el autobús en un pueblo que se llama Tacáscuaro, intermedio. Tacáscuaro. Sí. Ok. Y ahí bajó una persona que iba al lado de mi mamá en ese pueblo. Y subió un anciano, una persona ya con dificultad de caminar, todo ya hombre grande, y sentó al lado de mi mamá. Y tocó que era un sacerdote que vivía en Guadalajara, confesaba en la Merced, estaba ya jubilado, pero era originario de Cotija de La Paz, Michoacán. Entonces inició el sacerdote con mi mamá el diálogo y le preguntó por la situación de ella, Sí. y le preguntó por los papás de mi mamá, sin saber que eran los papás. Ya. Porque le dice, usted me parece como de una familia de un rancho que está ahí cerca que se llamaba el Varal de las Flores. El Varal de las Flores se llamaba, padre. Así, el rancho. Entonces le dice, mi mamá, sí, de ahí soy. Y dice, ¿usted conoció, le preguntó el padre, a un señor llamado don Marcos Álvarez? Y le dice, mi mamá dice, sí, ¿cómo no lo iba a conocer? Era mi papá. ¿Cómo que era su papá? Le dice, ¿no? Dice, fíjese que yo soy sacerdote, y se identificó. Y cuando yo estaba recién ordenado sacerdote, su papá de usted me hospedó en casa y me escondió y ahí celebraba ocultamente la misa en el tiempo de la persecución. De la persecución religiosa en México. Religiosa en México, sí. Plutarco Elías Calles. Entonces ya llegó mi mamá con esos datos del padre, yo le escribí, me citaron, tuve un encuentro con el promotor vocacional de Osano y ya me mandaron a un preseminario. Padre, un puntito, un paréntesis ahí que quiero saber. ¿Es muy difícil que te acepten para ser sacerdote? Desconozco yo. No es difícil, lo que se requiere pues de los elementos necesarios, como es precisamente la formación académica, claro, y también la salud física, claro, todo cuenta, ¿no? Entonces, en esa ocasión, llegando ya al Instituto de Vocaciones Adultas, en un seminario de que recibían personas de todas las edades, pero en mi caso, como no traía más que solo el certificado de primaria, me mandaron a hacer la secundaria en la escuela nocturna en la ciudad de Guadalajara, ahí por el centro de la ciudad. Entonces, en la noche, estudiando allá y estudiaba acá. En la noche iba a cruzar los 3 años de secundaria en la nocturna. Y en el día, en el seminario, hacía los 3 años de preparatoria. ¿Cómo? Cuando ingresé me hicieron estudios médicos, todo salió en perfecto estado. Por lo que supe que María Nuestra Madre había hecho ya la obra. Entonces, toda mi vida en el seminario, pues nunca jamás volví a padecer ningún problema de los que se habían diagnosticado antes. Lógico, enfermedades normales de todo ser humano, gripe, esto es pues, normal. Qué bárbaro. Oye, padre, ¿y si le contó este testimonio al doctor? Digo, no supongo que el doctor terminó siendo creyente. No solamente era creyente, era un fervoroso cristiano, católico, desde luego. Era hermano de dos sacerdotes y de un médico, de otro médico. No, hombre, era de familias, pues, de... No, me imagino los frutos que ha haber dado ese milagro, padre. Aparte de que fuera sacerdote, padre, y estés aquí con nosotros, qué bendición tan grande. Pero me imagino los de alrededor, padre, cuánta gente no sabe haber convertido, ¿no? Que conoció tu testimonio. Yo lo viví a lo largo del seminario como una prueba, pues, de la bondad de Dios. Y además, como pude sacar las 2 asignaturas, nunca ni siquiera reprobé una sola materia, las 2 áreas. Así terminé lo que es la secundaria y preparatoria en 3 años. Y luego ya me mandaron al seminario de preparación para la filosofía, teología, y así fue finalmente la ordenación sacerdotal. Yo le quiero hacer una pregunta. De tu día de ordenación, ¿qué es lo que más recuerdas, padre? ¿Qué es lo que más recuerdas? Porque pues sé que es una misa especial y la tiene que hacer el obispo, si no me equivoco, o el cardenal. Bueno, el cardenal o el arzobispo o el obispo ordinario es el que realiza la ordenación sacerdotal, es el que pone las manos. Claro, después todos los participantes colaboran o comparten con el obispo ese signo,
pero el que consagra es el obispo. Pero me imagino, padre, que tu emoción estando ahí, sabiendo que ya vas a... Ciertamente es un momento que no se puede describir así como diríamos nosotros, como algo así fácil de describir, no, porque es toda una vida que se está fraguando en la preparando, realización ¿no? Y de para ese momento. de un ideal. A mí me tocó una gracia muy especial. Para llegar a la ordenación sacerdotal, me tocó que me ordenara, me considerara sacerdote, el cardenal don José Salazar López, que fue un hombre muy santo, José Salazar, José Salazar. cardenal de Guadalajara. Sí. Y un día, el señor cardenal don José Salazar, un hombre de una santidad, yo pienso que muy bien se le podía promover hasta su beatificación, pero Claro. era un hombre de una pobreza, de una oración, de un silencio. Fue admirable y que me concediera la gracia el Señor de que Él me consagrara sacerdote, pero me di cuenta, y esto fue también una bendición, que Él fue el que me dio la confirmación en Cotija de La Paz, Michoacán. ¿Cómo? ¿El mismo que lo El confirmó? mismo que Lo fue el que ordenó, me dio padre. sacerdote, sí. Qué bárbaro. Porque él era obispo en Zamora, Michoacán, en aquel entonces, Ya. cuando yo iba a ingresar al seminario. Entonces a él le tocó. Y él me vino a tocar para la ordenación sacerdotal, pero a la vez, un día me llamó ya al final de su vida, fueron como 6 años antes de su partida a la vida eterna. Él había tenido un accidente de automovilístico en carretera y quedó muy limitado. Sí. Entonces fue cuando ya fue emérito, ya dejó su cargo por cuestiones de salud también y la edad. Claro, padre. Entonces un día me llamó y todavía estaba él en funciones como cardenal y me dijo, dice, ¿no me podía usted hacer la caridad de venir a atenderme como familiar en mis limitaciones de mi vida? Sí, cómo no, para mí es una gracia, no merecemos esto, ¿no? Entonces él vivía en la casa, se llama la Casa del Sacerdote, es una casa que está al lado de la Capilla de Jesús, ahí en el centro de la ciudad, por Garibaldi Jesús. Entonces, al lado del cardenal había una habitación donde yo estaba, permanecía ahí, dormía y todo. Y lo apoyaba, padre, ¿va? Y él viendo el evangelio. Ahora él sí. al otro lado y tenía un timbre que comunicaba de la cabecera de su cama de él a mi cabecera en la cama por si se ofreciera Por si necesitaba algo. alguna necesidad en la noche. Qué bueno, padre. Pero era un hombre tan santo que una vez, por alguna razón, cayó de la cama y pudiendo timbrarme, porque tenía a su alcance el timbre, no me timbró. Dijo, lo ofrezco, padre. Y permaneció ahí abajo, en el suelo. Y cuando llego me lo encuentro abajo y le digo, Eminencia, ¿qué le pasa? Pues mire, aquí estoy, me dijo. ¿Por qué no me habló, Eminencia? Dice, pues no quise despertarlo. No lo quería molestar. No quería molestar. Pero le dije, para eso estoy, señor, Eminencia. Pero así era este hombre, un hombre de una... no quería molestar a nadie y juntos orábamos. Claro, le ayudaba pues a su... a vestirse, a quitarse su ropa en las noches, porque por las limitaciones era un poco difícil. Y cuando llegó la última hora de su vida, el último día, por la mañana me dijo, padre, yo ya no estoy en este mundo, me dijo. Dice, me siento que ya voy de salida. Ya está más arriba que abajo. Más arriba. Entonces dice, por lo cual yo quiero que me conceda la gracia de auxiliarme con los auxilios espirituales de unción y confesión. Claro. Entonces ya, después de que ya se terminó ese momento, él bajó por su pie al estacionamiento y fue al hospital porque se sentía muy agitado. Era un problema cardíaco, desde luego. Entonces ya el chofer que él tenía, que le manejaba su carro, lo llevaron al hospital, lo internaron ese día y como a las 12 del día ya su corazón dejó de trabajar. Dejó de funcionar. Qué Así bendición. es. Sí, fueron 6 años de acompañamiento. Pues era como un familiar para ti, padre. Sí, así es. Todo eso a mí me ha ayudado a vivir en esa dimensión. Padre, yo te quería preguntar otra cosita que, pues bueno, yo sé que no es un tema fácil para muchas personas, pero creo que es muy importante en estos tiempos el combate espiritual, padre. Ajá. Creo que tú has tenido como sacerdote, un sacerdote que le ha tocado, pues, guiar exorcismos y liberaciones. Acompañar en el Ministerio de Liberación, le llamamos,
Acompañar. En algunos exorcismos a sacerdotes exorcistas Claro. que se les ha nombrado. Ok. Aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara no ha habido nombrados ningún sacerdote con nombramiento expresamente de exorcista. Exorcista. Se da, como dice la disciplina de la Iglesia, autorización ad casum. Cuando yo estaba bajo la autoridad del cardenal don Juan Sandoval, Sí. en algunas ocasiones me encomendó casos particulares y me decía que atendía el caso, y actualmente, cuando se trataba pues de este tipo de situaciones, actualmente sigue siendo igual. O sea, yo reporto los nombres de las personas que se considera que traen alguna opresión. Cuando yo terminé el primer año de teología, que de eso hace como unos 45 años, Sí. estando en la parroquia en Ocotlán, tuve el primer encuentro con un caso de una persona que estaba poseída, la tenía hasta atada con cadenas, y era un caso muy terrible, ¿no? Porque los demonios la golpeaban, la dejaban sangrando a aquella persona. Y noté que cuando yo llegaba a la casa de esta persona, los demonios gritaban que no me dejaran llegar. O sea, no, que no lleguen, que no lleguen. Ya lo veían venir, padre. Entonces, cuando yo llegaba, tocaba la puerta, gritaba adentro la persona despavorido, ¿no? Cuando entraba, había un grito así como fuerte, pero luego se liberaba la persona y recuperaba la libertad por un momento. Ahí fue donde inició propiamente inicié en el conocimiento de ese don, porque creo que es un carisma, porque la misma persona no tolera mi presencia a distancia. Entonces, la presencia sacerdotal. Sacerdotal. Claro, ciertamente cuando una persona realmente está dañada por las fuerzas del maligno, no solamente a mí, a ningún sacerdote lo tolera. Y las cosas benditas, la de los sacramentales, todas las el cosas agua de Dios, bendita, los rosarios, escapularios, todos los sacramentales lo rechazan, ¿no? Es también inclusive un criterio de discernimiento, claro, para discernir que una persona realmente esté bajo los efectos del maligno. Claro. Que no sea pues un problema meramente psicológico o psiquiátrico, que de hecho los hay. Y eso iba a mi segunda pregunta, padre. Creo que hay muchas personas, con otros sacerdotes que te han platicado, que hay veces que les llegan casos de personas que están sufriendo alguna crisis mental o alguna crisis psiquiátrica, que también hay casos, pero los casos son más pocos, ¿no? Así es. De personas que tienen sufrimientos psiquiátricos o que necesitan una atención médica, ¿no? Claro. Pero, bueno, muchas de las personas que nos están viendo, pues se quedan como con esta, pero seguramente tiene una enfermedad médica. Realmente sabemos, padre, que todo lo médico y nuestro cuerpo, pues está unido al espíritu, ¿no? Entonces, sí, no puede separarse el cuerpo del espíritu, claro, que son ambas dos partes importantes, ¿verdad? Y se correlacionan. Sí. Es muy importante, y muchas veces la parte espiritual influye en la parte física, porque hay muchas enfermedades hasta psiquiátricas que son influidas por el poder del maligno, ¿no? Claro. Entonces, pero es importante saber determinar y delimitar los campos, ¿no? Discernir, padre, los campos. Los casos. Así es. Y pues, padre, yo sé que ha ayudado a muchas personas por gracia de Dios y por la Virgen que lo ha acompañado, que le ha dado la gracia de este ministerio. Y pues yo le quería pedir a ti, padre, pues que nos compartas alguna batalla espiritual o combate en el que has estado, donde has visto la presencia de la Virgen de una manera especial. Recuerdo en una ocasión, me preguntas por un caso, hay muchos, pero uno de ellos fue una persona que tenía buen rato de estar sufriendo el tormento del mal y del maligno, y se le daba la orden en el nombre de Jesús, que salían los demonios y no daban señales de liberación. Entonces invoqué a la Santísima Virgen con los efectos de la gracia, de la llama de amor de su corazón inmaculado. Entonces el Espíritu Santo me inspiró a decir: a ustedes, espíritus malignos, los entrego en este momento a los efectos de la gracia, de la llama de amor del corazón inmaculado de María. Cuando dije eso, gritan, pero con un dolor impresionante. Gira como trompo aquella persona en el suelo y se incorpora sana, en libertad. Porque los demonios quedaron cegados. Cuando se le invoca a la Santísima Virgen María, sobre todo los efectos de la gracia, la llama de amor del corazón de María, el demonio queda cegado. No la aguanta. Ya no puede hacer nada. Sí. Madre hermosa. El padre
Gabriel Amor. Gabriel Amort. Él tiene un libro que se titula María, terror de los demonios, ¿no? Y en ese libro él comenta bastantes casos, innumerables casos que también a él le llegaron a suceder de cuando invocaba a la Santísima Virgen María, cómo eran liberados los posesos, ¿no? El padre Navarro, muy bien. Cámara. El padre Alfonso Navarro, cuando yo era seminarista todavía, nos dio un retiro en el seminario. Sí. Y comentó un testimonio, el padre Alfonso Navarro, de allá en Estados Unidos, de una persona poseída por el maligno. Comentó el padre Alfonso que pasaron casi toda la mañana queriendo liberar a una persona poseída por medio de un sacerdote exorcista. Sí. Y el padre Alfonso lo estaba acompañando al exorcista. Entonces no se lograba gran victoria. Y después de un paréntesis de descanso que hicieron, cuando regresaron, al sacerdote exorcista se le inspiró, pues se le iluminó por la acción del Espíritu Santo, desde luego, que ahora invocara a la Santísima Virgen directamente, diciendo: en el nombre de María Inmaculada, en la cual no has encontrado la más mínima mancha de pecado, te ordeno que salgas. Y cuando le dio esa orden al demonio en el nombre de María Inmaculada, el demonio salió y quedó liberada la persona. Entonces el padre Alfonso decía, que comentó ahí, haberlo sabido antes, hubiéramos empezado por ahí, no hubiéramos pasado toda la semana, toda la mañana aquí luchando, ¿verdad? Pues qué regalo tan grande, padre, saber eso. Comentando ya ahí, el padre decía, comentaban cómo, por qué en el nombre de María Inmaculada, siendo que siempre las oraciones litúrgicas son en el nombre de Jesús, claro, no en el nombre de María. Entonces, ¿por qué hubo más respuesta en el nombre de Jesús, en el nombre de María que en el nombre de Jesús? La razón es porque María es la tesorera de la redención. Ella tiene en sus manos los tesoros de la redención. Cuando se le invoca a María, ella aplica los méritos de la redención de su Hijo, de Jesucristo, para que aquella persona se libere. Entonces, en este caso, se liberó no por María, porque ella es una criatura llena de gracia, sin mancha, pero ella es grande porque la intercesora por excelencia. Porque es la madre de Dios, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios actúa a través de ella, ¿verdad? Entonces, con María, por eso decía el padre Félix de Jesús Rullén, con María todo, sin ella nada. Es una frase que usaba. Amada al Espíritu Santo y haced que sea amado, ¿verdad? Sea amado también. Son experiencias pues muy importantes que se viven en el ministerio. No, padre, y encantado que nos platiques esto porque a las personas que nos están viendo les encanta saber sobre estos temas, porque realmente el combate espiritual, aunque se vea de una manera extraordinaria en tu ministerio, padre, muchas personas lo viven de una manera tan ordinaria y tan pequeña que a veces pues nos ayuda a saber cómo actúa el demonio, ¿no? Que a veces puede ser muy escandaloso, porque realmente así es como él trabaja, ¿no? Haciendo sus escándalos y todo. Sí. Pero todo se resume al ser, pues, siervos del Señor, ¿no, padre? Como entregarnos completamente y dejar que la gracia de Él obre en nosotros. Claro. Yo creo que lo más importante, por lo que he podido ver a lo largo de todos los años de experiencia, es que las personas, en el momento en que se abren a la gracia de Dios, en ese momento son liberados de las fuerzas malignas. En el ministerio que Dios me ha confiado, me ha concedido por gracia suya de más de 40 años, he dedicado gran parte del tiempo a escribir bastantes libros, folletos. Habrá al momento algún número de 40 y tantos, pero son siempre todos ellos relacionados con la adoración eucarística. Claro. Porque, y esto es lo que quiero destacar ahora en este momento de testimonio, Dios me ha hecho descubrir que es precisamente ante Jesús sacramentado donde se ganan las victorias. Y sabemos de antemano por los documentos, inclusive de la Iglesia, como el documento de la Iglesia Vive de la Eucaristía, que la Eucaristía es el fundamento y la base. La Iglesia vive de la Eucaristía. Es ahí precisamente ante Jesús sacramentado donde se ganan todas las victorias. Gracias. Decía el Papa Benedicto XVI, cuando nosotros nos postramos ante Jesús sacramentado, es una profesión de libertad,
porque postrarse ante Jesús sacramentado es precisamente de ahí de donde viene el remedio de todos los males. El que se postra ante Jesús sacramentado no puede postrarse ante ningún poder, por grande que sea. Ningún poder, por grande que sea, permanece en pie ante Jesús sacramentado si se opone al plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que está ahí presente, es el Dios vivo y verdadero, decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Al que adoramos, al que doblamos la rodilla, ante el cual estamos. Por eso es tan importante la adoración eucarística, el estar ante Él y el adorarlo, porque de ahí viene la victoria que ganaba contra el demonio todos los santos, pero el padre Santo Cura de Ars la ganó ante Jesús sacramentado, precisamente en oraciones, hasta en las noches se iba a orar ante el sagrario. Y es ahí donde atraía a tantos pecadores de todo el mundo y grandes conversiones que se daban mediante la adoración eucarística, ¿verdad? Y tanto que se nos olvida, padre, que ya cierran varias capillas de adoración por las noches porque las personas creen que no van, pero yo creo que Dios va llamando a sus soldaditos, ¿va, padre? Claro, así es. Para ir a adoración. Qué bendición que contigo en tu parroquia se haya adoración perpetua, padre. Tenemos la capilla de adoración perpetua. Al momento, no todos los días, no todas las noches está abierto por el vandalismo. Entonces, claro, ahora solo las noches que hay grupos de personas que están ya comprometidos a estar presentes en la noche, para acompañar a estar acompañando, entonces sí se queda el Señor acompañado, sí. Qué bendición, padre. Sí. Pues, padre, nos adelantamos un poquito de los sacramentos. Voy a regresar un poquito al tema de los combate espiritual, porque quería también que nos compartieras primero una experiencia de la Virgen en algún combate que hayas tenido, que ya no contaste ahorita. Ya ahorita sí. También quería ver cómo tú has visto la presencia de los santos, en algún caso que tú nos quieras contar, que nos quieras compartir, que hayas visto tú la presencia de los santos con reliquias, pidiendo la intercesión de los santos, en los combates espirituales. ¿Cómo ha sido eso, padre? Todos los santos tienen ante Dios un poder grande de intercesión. Y son ellos los que, cuando se ora pidiendo su intercesión, tenemos el dogma de la comunión de los santos. Ellos son los que interceden para que Dios haga descender sobre nosotros la abundancia de bendiciones. Claro. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que cuando ella saliera de este mundo iba a hacer llover una lluvia de rosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces decía, presiento que la misión mía va a empezar, la misión de hacer amar a Dios como yo lo amo. Lo decía cuando iba a salir de este mundo, ¿no? Mi misión va a empezar. Cuando ella se vaya. Cuando ella se vaya. Y así sucedió, así ha sucedido. El Padre Pío decía, si en la tierra me serví con la cuchara grande, en el cielo me serviré con la cuchara chica. Perdón, al revés. Al revés. Si en la tierra me serví con la cuchara chica, en el cielo me serviré con la cuchara grande. O sea, una imagen, ¿no? Que hace ver cómo ya en el cielo su intención será más grande, el poder grandioso Y es tan grande la intención de los santos, que decía el Padre Gabriel Amort, que cuando él invocaba a algún santo, y a mí me ha pasado también invocando a San Juan Pablo II. Aquí nos acompaña especialmente con su reliquia. San Juan Pablo II, o invocando también a San Francisco de Asís, a Santa Clara, Santa Teresita, cómo los demonios gritan y salen huyendo de las personas, ¿no? Entonces decía el Padre que en algunos exorcismos, cuando invocaba al Padre Pío, el demonio gritaba, ahí viene ese fraile, y salía huyendo y se iba, ¿no? Porque llegaba el Padre Pío a echarlo fuera. Ahí viene ese fraile. Es la intercesión a la cual deberíamos todos acudir cuando tenemos alguna tentación, alguna prueba, algún momento difícil en la vida. Pero sí. ¿Alguno en específico que recuerde esta persona que una vez me tocó asistir, pues se sintió la presencia de Santa Teresita, no sé, alguno que nos quiera compartir algún caso, padre? Que pueda, pues, también, sí. ¿Verdad? Si no puede, también. La presencia de los santos, a quien más he hecho todo lo necesario por invocar y siento mucha particular devoción, es precisamente entre los santos a San Pío de Pietrelcina. Y sí, me ha pasado que también a San José Sánchez del Río, en el Joselito Sánchez, el santo mártir de Zaguayo, que sí me ha tocado que las personas por quienes estoy orando, cuando he invocado a estos santos,
se ve al momento su liberación, o sea, cómo el demonio grita de dolor y empieza la persona a vomitar como es un signo de liberación Claro. cuando se le invoca a este santo. Entonces, me queda claro que siempre que se le invoca a alguno de los santos, se tiene esa victoria y invariablemente yo, según Dios me inspira en el momento, me ilumina, voy invocando al santo que Dios me va iluminando. Que te va a iluminar. Y es interesante cómo no todos los santos son para todos los casos. Ok. Hay algunos casos de personas donde tal santo tiene más influencia y más poder de intercesión que con otras Que con personas. otras personas. Seguro también por la devoción que pueda tener aquella persona a determinados santos, ¿sí? Claro. Pero diríamos todos los santos tienen ese poder. Muy bien, pues muchas gracias, padre. Sí. Finalmente, padre, con este tema de la batalla espiritual, ¿algún momento en un combate espiritual donde tú te has sentido en peligro? Porque creo que todos somos humanos, padre. Yo sé que confía en el Señor. Yo sé Sí. que usted pone su fe en que todo va a estar bien. Pero supongo que al principio, pues no siempre fue así. Hubo Sí. un momento donde antes titubeaba un poco su corazón, tal vez, y tal vez en momentos donde parecía que todo estaba perdido, donde parecía que la persona iba a cometer algo trágico o iba a suceder alguna cosa terrible. Sí. Tuvo esa segura, pero quería que nos compartiera este momento delicado, si tú no lo quieres compartir más bien, padre, donde Sí. tú sintió este titubeo y cómo el Señor lo sacó de ahí. Pues yo creo que más que titubeo, sí son, y no solo es uno, en varias ocasiones me ha tocado sentir la preocupación de que una persona se le está citando para una oración y se le cita otra vez, y la persona como que vuelve otra vez a reincidir el maligno, a seguirlo atacando. Y sí me he sentido, y voy ante el Señor, le digo, Señor, ¿qué pasa con esta persona? De ordinario, casi siempre el Señor me saca de esa preocupación, haciéndome sentir que cuenta mucho también la voluntad de la persona, entonces me lleva a exhortar a la persona a que su voluntad la doblegue más ante la voluntad de Dios. Claro, padre. Porque es entonces cuando puede ser el caso de que alguna persona no tiene los elementos de conversión todavía y el demonio se agarra de alguna atadura y de ahí no quiere soltarse, y por más que yo le dé órdenes nunca se va a soltar, Claro. mientras la persona no lo suelta. Entonces es ahí donde me llega la preocupación, pero al mismo tiempo cuando yo los exhorto y la persona lo hace, viene la satisfacción y la alegría de que aquella persona se ve cómo se va recuperando la libertad. Claro. Yo, una de las experiencias que me ha quedado, entre tantas, son muchas, pero una de ellas fue de una señora que tenía 6 días que la tenían atada en un lugar con varias ataduras porque era una agresividad que golpeaba a muchas gentes con mucha fuerza. Una señora joven que tenía algunos niños, que los niños llorando y la señora atada, no comía, no dormía, día y noche atada. Y cuando ya la llevaron para la oración, la bajaron del carro así atada, porque no querían soltarla, tenían miedo que golpeara a todo el mundo, ¿no? Lastimaba a todos. Entonces ya la pasaron a la iglesia, la subieron a una silla que tengo ahí en el área de los confesionarios, una silla metida en el cemento para que no se mueva, y se le ponen cinturones de carro a las personas para que no se lastimen. Y no se... La silla está acoginada para que no se lastimen. Claro. Todo sea pues para ayudarle mejor a la persona a que no sufra más de lo que ya está sufriendo. Claro. Y también no golpear a las demás personas, no se caigan, no tengamos que batallar Claro. mientras se hace la oración. Entonces la pusieron ahí y ya le empecé a hacer la oración, y ya que terminó la liberación, me dicen los familiares, pues se terminó de una forma bonita, invocando a la Virgen también, ya recuperó su conciencia en sano juicio, y me dicen, ¿la podemos desatar ya? Claro, desátenla perfectamente, no le pasa nada. Entonces ya la desataron, ya pudo abrazar a sus hijos, y salió caminando y se fue a casa. Y la cité para que hiciera una buena confesión, porque la confesión es un sacramento que más valioso que en el mismo exorcismo o liberación, porque lo que ata a los demonios es el pecado muchas veces. Entonces ella dijo, sí, cómo no. Entonces a los 3, 4 días vino la persona, ya no la conocía, toda cambiada, totalmente otra persona,
y vino con alegría a darme gracias porque no volvió a sentir Qué bendición, padre. ningún ataque del mal, ¿no? Un Entonces momento son de los de momentos. liberación. Y también se confesó, padre. Sí, pues a eso venía ya a hacer una conversión para fondo, así, se preparó muy bien para todo Qué eso. bendición, padre. Pues el cielo estaba de fiesta. Sí, así es, sí. ¿Está? Pues sí, todavía. Claro que sí. Qué bendición, padre. Pues muchas gracias por compartirme estos casos. Yo sé que es difícil, padre. Los jóvenes hoy, padre, nos cuesta mucho. Te digo porque principalmente a mí me costaba rezar el rosario. Me costaba acercarme a los sacramentos, a la confesión, a la comunión. Hay muchas personas que ni consideran la confirmación hasta que se Sí. casan. Si pudieras dar a los jóvenes un mensaje de cómo vivir su fe de manera auténtica, ¿qué consejo les darías, padre? Bien. Lo primero es que es muy importante y acudiendo a la experiencia que me tocó vivir cuando yo iba apenas a ingresar al seminario, yo puedo decir que lo que me ayudó a ingresar al seminario fue precisamente la piedad que había en la familia. Mis padres eran muy piadosos y había ahí una situación muy especial de urgirme a participar, por ejemplo, en la rezo del Santo Rosario, en la visita a la Santísima Virgen María, que de ahí fue donde nació precisamente la vocación, encomendándola a nuestra Madre. O sea, su vocación nació desde el rezo del Santo Rosario. De ahí de la oración del Rosario, pero por otra parte también es la insistencia en el cumplimiento de los deberes del cristiano, por ejemplo, la participación del domingo de la Santa Misa. Santificarás las fiestas, ¿va, padre? Así es, pero puedo decir, y es justo, diríamos, como en el contexto de lo que diríamos hoy la juventud, y la juventud también en lo que me tocó vivir, no siempre, desde luego, hice caso a la exhortación a la piedad. Hubo ocasiones que en lugar de ir a misa, antes cuando andaba todavía apenas en la búsqueda de mi vocación, en lugar de ir a misa me iba al cine y había tomado una, diríamos, como costumbre de acudir a ver toda clase de películas del cine público, y en algunas ocasiones me decía mi madre, ¿ya fuiste a misa? Le decía que sí y no era cierto. O sea, son de esas situaciones de juventud que no siempre se busca o se tiene ese fervor o esa devoción y ese compromiso, ¿eh? Pero llega un momento, porque había sido sembrada ya la semilla de la devoción, en que hice una promesa ante nuestra Madre y prometí cambiar el cine por la misa. Se le iba, en lugar de ir al cine, me propongo y prometo ante ti, Madre mía, que voy a ir cada día a la celebración eucarística. Y así lo hice. Sentía muy dentro de mí el gusanito del cine, ¿no? Escuchaba anunciar las películas en el pueblo. ¡Hey, qué buena película va a estar! Y que me gustaría ir a verla. Pero yo le hice la promesa que no voy a ir al cine, yo no voy a ir al cine, voy a ir más bien a la misa. Y terminada la Santa Misa, comulgaba y me iba a los pies de la Virgen Dolorosa para orar, darle gracias por la misa. Y así fue como fue aumentando cada día más esa devoción a la Santísima Virgen. Entonces yo creo que como consejo que al joven le puedo dar es que si queremos conocer realmente nuestra vocación, la llamada que Dios nos hace, necesariamente tenemos que intensificar nuestra vida de piedad, porque es Dios el que llama. Nuestra madre sostiene la vocación, pero es Dios el que llama. Ciertamente no a todos los jóvenes los va a llamar cuando su devoción sea intensa, no a todos los va a llamar al sacerdocio, ojalá que sí fuera, pero no siempre, porque también el matrimonio es una vocación. Claro, padre. El matrimonio también es una bendición muy grande, es una gracia, porque de ahí viene precisamente las otras vocaciones, nacen las familias. Claro, entonces también es muy importante, pero ya sea para el matrimonio, para un noviazgo sano, como para responder a Dios en la vida
de una vocación a la vida consagrada, pues es intensificar la oración. Buenísimo, padre. Pues muchas gracias por ese gran consejo. Primero yo lo voy a usar, padre, también para acercarme más a la oración. Y pues otra preguntita, padre, que creo que también es muy bonita, es una de mis preguntas favoritas del programa, padre, que es, si pudieras echarte un café con un santo, ¿con qué santo sería? Bueno, Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita de Lisieux, ¿por qué, padre? Sí, porque desde el seminario yo tuve un padre espiritual, el padre Miguelito Sánchez, le llamamos de cariño Miguelito, un padre ya murió ya de 90 y más años, pero estaba muy enamorado del caminito evangélico de la infancia espiritual. Y yo heredé esa doctrina del camino evangélico. ¿Qué es la infancia espiritual primero, padre? La infancia espiritual es una vivencia del evangelio cuando Jesús dice: les aseguro con toda verdad que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. La infancia espiritual es el reconocimiento primero de nuestra fragilidad humana, de nuestra debilidad, de nuestra nada, diríamos así, de nuestra miseria humana. Somos débiles, somos frágiles, el pecado nos ha dejado así, pero por otra parte nos lleva al abandono en el amor omnipotente, paternal y misericordioso de Dios. El camino, la infancia espiritual, que es una llamada, una vocación evangélica necesaria y urgente para entrar en el reino de los cielos. La vocación a la vida cristiana está afincada en el camino evangélico de la infancia espiritual. Claro, padre. Y la infancia espiritual es esencial y necesaria para el crecimiento en el camino de la santidad. Es el camino más seguro, más sencillo, más rápido para llegar a la presencia de Dios, para caminar en el camino de Dios. Esto me ayudó mucho en el seminario el padre con... él tenía un librito que había él elaborado que se llamaba Por aquí va el camino. Y es precisamente la presentación de la infancia espiritual como las dos grandes verdades. La verdad de nuestra nada, de nuestra miseria y nuestro pecado, pero la confianza en que aunque hayas cometido los más terribles pecados, así haya sido lo peor, si tú lleno de dolor acudes al Señor, lleno de confianza para que Él te perdone y te ame, el Señor te perdona porque está la otra verdad, que es la confianza en el amor omnipotente, paternal y misericordioso. Y a mí me fascinó esa doctrina. Qué bonito. Que es la doctrina del Evangelio, y por eso es por lo que... Padre, yo recuerdo, ahorita me estoy acordando que me contaste algo especial que pasó en tu 25 aniversario de ordenación sacerdotal. Sí. Justo yo pienso que es por el regalo del camino evangélico de la infancia espiritual. En la capilla de María Visión. De María Visión, del canal de María Visión, celebré la Santa Misa al día siguiente de los 25 años de mi ordenación sacerdotal. Y terminando la misa, entré a la sacristía a quitarme los ornamentos y llegó una señora que había participado en la misa, que venía de México, que estaba de paso. Y me dice aquella señora: padre, vengo a traerle un regalo que le da Santa Teresita. Entonces dije: ¿cómo? A ver, dígame cómo está eso. Le dije: pues eso santa. Me lo dio Santa Teresita. Dice: fíjese que yo fui a Lisieux, al convento donde vivió y murió Santa Teresita, y ahí me regalaron una reliquia, un pedacito de huesito de primer grado de Santa Teresita, y lo tengo en un estuchito. Entonces, cuando yo estaba dando gracias en esta misa por la comunión que había recibido, escuché en mi interior muy dulce una voz suave que me decía: esa reliquia mía era Teresita, que sentí claro, dice ella, que era la voz de Teresita. Es mi regalo para el Padre Jesús Ceja, mi hermano, por sus 25 años de vida sacerdotal. Qué bendición, padre. Entonces me lo fue y me lo entregó la reliquia. Para mí fue... También es su favorito, padre. También es su favorito. Así es. Y por eso. Qué bendición, padre. Pues gracias por compartirnos tan bonito detalle. Y lo cargas contigo, ¿no? Siempre he cargado conmigo. Me lo arreglaron las madres oratricias como en rosario. Al cuello lo cargo, en forma oculta, desde luego, pero ahí lo traigo.
siempre lo he traído conmigo y desde que cumplí 25 años hasta ahora que ya he llegado a cumplir los 41 de ordenado, siempre he traído a la Santa Teresita. No, pues qué bendición, padre. Gracias que nos platicas. Sí. Y pues, padre, estamos llegando a la etapa final de este programa. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahorita. Y pues, padre, yo quería preguntarle también, pero ¿cuál es la vocación mariana que más, a la que más le tienes cariño, padre? Porque yo sé que porque sí, por sí de conocerte, lo poco que conozco, que eres un sacerdote muy mariano. Sí. Que amas muchísimo a nuestra madre. Pero ¿cuál es la vocación mariana que más te ha llamado, padre, que más has sentido presente en tu vida y que más pues, le tienes cariño, pues? Nace mi vocación con la vocación de Nuestra Señora de San Juan. De San Juan. Así se le llamaba allá en el pueblo, porque era la vocación a la cual se le tenía mucha veneración en el pueblo. Y fue a donde recibí la gracia de la curación. Bajo esa vocación de San Juan del Barrio, le llamaban ahí el pueblo, porque el barrio es un pueblito, un ranchito. Pero ahora, en la misma Madre de Dios, una de las vocaciones que me ha llenado mucho y que le he sentido muy cercana es Nuestra Señora de Guadalupe. Y puedo decirlo también por razón de que a los pies de la Virgen de Guadalupe, hace algunos años, ha nacido una inquietud, una llamada interior, me he sentido así, de llegar el momento en que pueda formar una comunidad de vida sacerdotal, misionera, con el nombre de Misioneros Reparadores Eucarísticos de Jesús en María de Guadalupe. He elaborado todo el contenido, pero para una realización de una obra, de una comunidad, que en este caso tiene como patrona y como principal abogada y presencia directa nuestra Madre Guadalupana, porque fue a los pies de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego, y en el camerino arriba donde nació. Todo esto. Qué bendición, padre. Los escritos ya los he presentado, los he dejado, se deja siempre en manos de la Iglesia para que la Iglesia sea el que dé en su momento el discernimiento. No he procedido, desde luego, hasta al momento con ninguna formación de comunidad ni nada, porque para esto debe de esperarse a que haya una aprobación o reconocimiento, por lo menos de aceptación, de esta obra, para que se trabaje la obra. Buenísimo. Primero, ahora, según la disciplina de la Iglesia, se presenta o lo presentan a Roma, y de allá dan el sí o el visto bueno como carisma para que se pueda trabajar. Y estamos en espera. Muy importante es que, pues al momento, trabajemos quienes de alguna forma puedan ser llamados a en un momento formar esta comunidad, pues empezar a conocer, a vivir el carisma para la formación. ¿Y qué busca esta espiritualidad, padre, que se le está llamando? Busca, creo que había escuchado que es pedir por los sacerdotes, ¿no? La principal misión, diría, pues misioneros, es trabajar intensamente por la santidad de la vida sacerdotal, primero. Segundo, las familias, porque de las familias es de donde surgen las vocaciones a la vida consagrada. Y desde luego el tercer elemento como pilar principal o importante es la sumisión, la obediencia y el respeto y la entrega al Santo Padre, el Papa, o sea, la fidelidad al Santo Padre. O sea, son tres elementos como fundamentales. Claro. Se contempla en darse este instituto que trabaje para tener inclusive casas donde se le atienda a sacerdotes, tanto psicológica como espiritualmente. También se trabaje unido con los obispos de cada lugar donde esté la obra, claro, para apoyar la formación la espiritualidad y el crecimiento de la vida de santidad de los sacerdotes, sobre todo para ayudar a que cada uno de nosotros sacerdotes caigamos en la cuenta de nuestra grandeza y dignidad del ser sacerdotal, ¿no? Pero todo ello, sobre todo, muy en el contexto de la espiritualidad sacerdotal que nos ha regalado
que nos ha dejado la beata Conchita Cabrera de Armida en sus escritos a mis sacerdotes. Qué bonito. Entonces padre. sería por ahí. De hecho, esta obra la conocen ya algunos de los misioneros del Espíritu Santo y al leer la obra se han quedado impresionados y han dicho, bueno, esta obra realmente es en acción lo que nuestro Señor pide por medio de la Beata Conchita. Entonces, Claro, padre. sentido pues como en un momento determinado que ya caminara esa obra en la iglesia, pues afiliarse a las obras de la cruz y ser a lo mejor en un futuro una rama de las obras, padre. de la cruz. Pues que así sea, padre. Dios quiere que Pedir se haga. pues así fuera, sí. Claro. Buenísimo, padre. Pues muchas gracias por compartirnos sobre esta espiritualidad que se te está inspirando. Sí. Y pues bueno, padre, ¿cómo han sido Jesús y María en tu vida, padre, en todo este caminar del sacerdocio? Porque no es fácil. Pues yo creo que han sido siempre el baluarte, la defensa. Peligros los ha habido desde antes de la ordenación, en mi ordenación sacerdotal, posteriormente, después de la ordenación también, acechanzas, personas no gratas que se acercaban con intenciones no buenas, pero tanto en el Señor como en la Santísima Virgen María, y yo siento las oraciones de mi madre, que ahora ya está con Dios, pues han sido, fueron siempre, y otras personas más, amigos, conocidos, que me han apoyado con su oración, comunidades de vida religiosa, pues han sido la defensa, el baluarte, para salir adelante en este combate espiritual. Porque el enemigo, como tú decías hace un rato, ciertamente no puedo decir que no ha estado presente. Ha estado presente y de una forma no extraordinaria, en el sentido de que, como algunos santos, porque yo no he llegado todavía a esos grados de santidad como el Padre Pío y otros santos, que por la misma intensidad de su vida de santidad, pues eran acechados fuertemente en forma hasta extraordinaria. No puedo decir que he llegado a ese extremo, porque sería hablar de algo que no existe, sino más bien, en la vida ordinaria, pues sí, sí existe, ven los pero obstáculos, pues sí. No sucede, ¿verdad, padre? Pero gloria a Dios porque sea todo para su gloria, padre. Y yo creo que hay una gracia, también lo he sentido muy especial, de protección. Sí. Recuerdo un testimonio que me parece muy interesante. Como yo he escrito varios libros relacionados con el Ministerio de la Liberación, pero directamente alertando, no en contra de las personas, desde luego no, sino en contra de las prácticas que la Sagrada Escritura reprueba, claro. Como esto son toda la brujería, hechicería, cultos satánicos, lectura de cartas, todo eso. Limpias y todo esto, padre. Entonces ha habido personas que tienen intereses económicos en todo eso y que con una actitud así, pues diríamos agresiva y con enojo, se han querido valer de personas para querer hacerme algún daño. Recuerdo que una vez daba un retiro en un pueblo y se acercó un joven y me dice: padre, quiero pedirle disculpa porque yo traía malas intenciones, yo quería darle una golpiza porque me pagaron para que le diera una buena golpiza. Dice: ¿por qué? Porque usted habla mucho de que no es correcto acudir a prácticas superstición, esotéricas, y como son personas que tienen esos negocios, pues no están nada contentos con ello y me pagaron para eso. Pero yo lo escuché a usted, me dice aquel joven, y cuando vi todo ese amor de Dios que hay, la importancia de defendernos de todo eso, aunque no me den nada donde me pagaron, pero al contrario, perdónenme por la mala intención, no lo voy a hacer. Qué fuerte, padre. Sí. Qué bendición que no le hicieron nada, padre, pues qué protección tan grande del Señor. Entonces yo pienso que tal vez en otras ocasiones tal vez ha habido quienes se les ha frustrado alguna mala intención, ¿verdad? Claro, padre. Pero es de la defensa, siempre que sale Dios y nuestra madre en defensa. Sí, padre. Sí. Pues padre, gracias por compartirnos esto. También una de las preguntas, pero antes de pasarme a la última de las últimas preguntas, padre, quiero preguntarle ahorita que ya tocamos estos temas de esoterismo y todo esto, creo que hay mucha confusión, padre. Creo que hay un virus muy grande ahorita en los jóvenes, en los adultos, en muchas personas, en las familias, que pues está buscando atacar y destruir a la familia desde adentro. Así es. Lo que es la nueva era, padre.
Es que es una mezcla, la nueva era, desde luego, de todo tipo de prácticas paganas, supersticiosas, esotéricas, diríamos, de culto, como el culto a la satánica muerte, lo que le llaman la Santa Muerte, satánica muerte, y además el culto abiertamente a Satanás, centros de culto al demonio. Todo esto es lo que ahora está destruyendo a muchas familias. Y los jóvenes y los niños están siendo dañados terriblemente por la práctica del Internet a través de los celulares, de las redes sociales, que si los padres de familia no tienen cuidado, pueden sus hijos irse por esos caminos y acabar en daños terribles. Yo he tenido, eso sí, para mí ha sido muy doloroso la experiencia de hasta niños de 8 años, 9, 7, ya poseídos, cuando llegan con estos niños y me ven, los demonios hablan a través de los niños y me insultan, me dicen palabras que los niños solidariamente no usan, de insulto, pero se tiene que hacer una oración de liberación y se contorsionan, se agarran a fuerzas extraordinarias, criaturas, y esto porque antes, a través del celular, abrían alguna página de juegos violentos o de prácticas satánicas, ¿eh? Entonces esto está haciendo mucho, mucho daño y lo que más grave ha sucedido o es que se les destruye la fe. Justamente hace estos días llegó unos papás con un joven ya de 16 años aproximadamente, negando completamente todas las verdades de la fe, pero con una actitud soberbia, de burla a todo lo que yo le hablaba del amor de Dios, se burlaba y no actuaba con violencia porque no había manifestaciones del maligno en esa forma, pero sí se veía claro la influencia del maligno dentro de él. La confusión. Porque él decía que él no creía en nada, ni en el infierno, ni en la vida eterna, ni nada, que pues era agnóstico, decía él, o sea, no creía absolutamente nada. Qué bárbaro. Dice, para mí eso no tiene ningún significado, y yo no me consta que exista, decía, el infierno, que exista el más allá. Y yo sí tuve que decirle, hablarle claramente, desglosar las verdades de la fe. Informando, ¿verdad? Informarle y decirle, pues mira, que si no te conviertes, si no te vuelves a la fe, si no te abres a la fe y continúas por ese camino y Dios nos libre que así murieras, pues te vas a dar cuenta que existe el infierno cuando estés en el infierno. Sí, mejor. Pero ya cuando no tengas remedio, cuando ya estés allá. Le comenté, le dije esto, ¿no? Y le dije, él nada más se burlaba, ¿no? Claro. Le dije, pero que sepas desde ahora que tanto tus padres, porque sus papás se lo han dicho, claro, como un sacerdote que soy yo, te lo advertimos para que no vayas allá en el infierno a estar renegando que porque nadie te dijo que existía el infierno y sin embargo fuiste a dar ahí, porque nadie te lo dijo. Esto es una realidad. claro. Y le comenté una experiencia de San Juan Bosco. San Juan Bosco, en su oratorio con jóvenes, con los jovencitos, se enteró de la muerte de un joven. Entonces, cuando murió el joven, San Juan Bosco supo, se vino donde estaba San Juan Bosco a la muerte de aquel joven porque supo San Juan Bosco que había muerto en pecado mortal. Entonces llegó y a donde estaba el ataúd con el difunto, el joven, y le dijo, joven, yo te lo mando, levántate. Entonces es un caso que está en la vida de San Juan Bosco de la resurrección de un muerto. Lo resucitó. Entonces aquel joven se incorporó después de haber muerto. Y lloraba, él se reincorporó y lloraba y de una forma impresionante, en lamentos, y le dice, Padre, gracias porque me sacó del infierno. Dice, confiéseme, por favor. Entonces ya el Padre Santo San Bosco ataúd, padre, lo confesó. Y ya que lo confesó, entonces, y se lo comenté a este joven, ya que lo confesó, le dice, a ver, joven, ya estás confesado, estás en gracia de Dios, ¿estás dispuesto a vivir una vida cristiana, totalmente comprometido con Dios para vivir en este mundo? ¿O quieres ya irte como te habías ido y vuelves otra vez a la muerte? Si no quieres, no estás dispuesto a comprometerte. Y le dice a aquel joven, Padre Santo, yo quisiera estar en esta vida, pero más bien
quiero estar más bien en el cielo, en la otra vida. Y ahora por el perdón de mis pecados, prefiero irme allá que quedarme aquí. Entonces, ya ya está más feliz allá. se durmió, pero durmió ya con la absolución de los pecados. Qué fuerte, qué bonito, qué bonito. Gracias que nos lo platica, padre. Eso es muy valioso saber esta anécdota de San Juan Bosco. Sí. Porque creo que todos estamos llamados a la conversión, padre. Y a veces a nosotros, personalmente, a veces se me olvida, ¿no? Que estoy llamado a la santidad, como tú estás llamado a la santidad, que estés escuchando esto, para llegar a lo más grande, que Dios nos tiene planes enormes en la vida, pero no hay que temer de decir que sí. El Padre nos invita con este testimonio, con todos estos acontecimientos que nos está platicando, a que busquemos la confesión, los sacramentos, y que no nos olvidemos de Dios, porque pues Él nos lo dio todo. Claro que sí. Y, pues, Padre, pues por último, creo que es mi última pregunta, padre. Bueno, penúltima, si no me equivoco. ¿Cuál es tu parte del evangelio favorito? ¿Cuál es tu versículo favorito, padre? Uy, pues el evangelio es... El evangelio para mí lo que más... Esto es mi favorito. Así, esto es lo que más me llega. Bueno, es el evangelio de San Juan. Es el evangelio más bello, más bonito, más hermoso. Concretamente el capítulo 15 del evangelio de San Juan, cuando dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Todo sarmiento que no permanece unido a la vid no da fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso para mí fue cuestionante, y sobre todo porque este evangelio pude vivirlo en la experiencia de una persona que, poseída por el demonio, cuando yo le empecé a leer el evangelio, cayó como en un profundo sueño, no lo pudo escuchar, y terminando de leer el capítulo 15 de San Juan, se incorporó y quería golpearnos, pero le llegó muy al fondo y no soportaba el demonio escuchar que Jesús decía, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Es un evangelio que nos habla de esa unión tan profunda, tan perfecta, que debemos tener con Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué bonito, padre. Gracias por compartirnos esto y por estar aquí con nosotros, padre. Claro que sí. Pues, padre, ¿algo más que nos quieras compartir antes de cerrar el programa? Bueno, pues quiero pedirles a todos, sobre todo, que pues tomemos el compromiso de orar, y más sobre todo orar por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes en sí, nosotros, porque en el mundo en el que vivimos actualmente, pues tenemos una guerra impresionante de las fuerzas del mal. Y no hablar nunca mal de ningún sacerdote, aunque sepamos que hay un mal testimonio, orar, doblar rodilla por el sacerdote, orar por él, pero sí es muy importante la unión tan estrecha que debemos tener con Cristo nuestro Señor en la oración ante la Eucaristía y orando por los sacerdotes. Una vez la beata Conchita Cabrera de Armida, estando me comentó una religiosa que la trató a Conchita personalmente y le escuchó directamente a Conchita comentar una vivencia. Estaba en una misa un domingo en una iglesia y le tocó, Dios nuestro Señor le mostró a un sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía en pecado mortal. Y le dijo el Señor pues que había estado aquel sacerdote en pecado grave, porque la experiencia de Conchita fue que en el momento de la consagración desaparece la figura del sacerdote y aparece como una fiera acechando a Jesús en el sagrario en lugar del sacerdote. Entonces le dice, esto sucede cuando el sacerdote celebra un pecado grave. Entonces por eso es tan importante orar por la santidad sacerdotal. Por otra parte le decían al Señor a Conchita que cuando un sacerdote en pecado grave está ante la Eucaristía celebrando, es como si Dios ofendiera a Dios. O sea, a ese nivel llega el pecado del sacerdote, como si Dios estuviera ofendiendo a Dios, porque el sacerdote es Jesús. Pues entonces por eso es tan por favor, no importante nos orar. olvidemos de orar por los sacerdotes, cada misa, cada rosario que recemos por los sacerdotes. Ellos se encargan de nosotros como comunidad y nosotros de ellos. Hay que orar por ellos por su santidad y por su gran servicio y por su sí a seguir a Cristo, que es algo que no es para todos, pero quien está llamado es una labor pues que no medimos, son criaturas, personas que verdaderamente necesitamos en la iglesia, ¿no? En el cuerpo místico de Cristo que lo conforman los sacerdotes, los obispos, que sí, muchas veces siguen siendo humanos, todos nos equivocamos. Si ven que se está equivocando alguien, como ellos, si nos ven equivocados a nosotros, nos lo van a decir. Nosotros a ellos, con caridad,
con caridad todo es recibido de buena manera, porque somos católicos, somos cristianos, y de esa manera, qué mejor que vivir. Muy bien. Pues doy la bendición final para terminar. Sí, ¿ofrece una oración, Padre? Sí, claro. Por nos... El Señor esté con todos ustedes. Señor Dios nuestro, te pedimos por todos nuestros hermanos que han participado de este programa, de este encuentro, de este regalo de la bondad de Dios, porque la obra es de Dios, no es nuestra. Y quiero implorar para todas las familias la abundancia de bendición y el resurgimiento, para el resurgimiento de las vocaciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre. Hasta luego, devotos. Cuídense mucho.